Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. De la mañana, 8 de la mañana con un minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Día jueves, un jueves con vaguada costera. No tenemos sol acá en Concón. Bienvenidos a una nueva edición de Pura Noticia Matinal a través de todas nuestras plataformas, ¿cierto? A través de la radio en el 102.5 FM para el Gran Valparaíso, para Quilpué, Villa Alemana, por supuesto 90.9. Desde lo alto del Pulmahue llegamos a la Ligua, Cabildo, Petorca. Hoy en Petorca nos escuchamos perfecto en el 90.9. Ayer, ¿cierto? Uno de nuestros auditores nos mandaba un audio llegando a Petorca, cómo se escucha como cañón el 90.9 desde lo alto del Pulmahue. Por supuesto también en Maitencillo, también en Zapallar, también en Papudo, toda la costa norte de la quinta región, hasta Tongoy, Los Vilos y la parte norte de Coquimbo en el 90.9. En San Felipe y los Andes en el 96.1, ¿cierto? Y en San Antonio, en Cartagena, en Santo Domingo también en el 102.5. Es la cobertura completa radial de puranoticia.cl. También nos ves en la televisión. Saludamos a todos nuestros cable operadores desde Arica a Punta Arenas, ¿cierto? A todos los cable operadores, por ejemplo, Wircom en La Ligua. También saludamos a los que nos ven a través de Zapping, canal 177, quienes nos sintonizan por YouTube en su celular, los que nos ven por nuestra aplicación, ¿cierto? De puranoticia.cl y por supuesto quienes nos ven en toda Latinoamérica y el mundo a través de América Vivo, la plataforma internacional de Canal 13. Tú nos ves por la web, puranoticia.cl. Si tú nos ves, nos escuchas y nos lees, ¿cierto? ¿Qué ha pasado un día como hoy? Revisemos qué ha pasado un día como hoy, 5 de marzo. ¿Cómo están las diferentes efemérides de lo que ha pasado hoy día, un día 5 de marzo en la historia, en el mundo? ¿Qué hechos relevantes han sucedido? Por ejemplo, un 5 de marzo, mira, del año 1929, se funda la aerolínea LAN. Mira, se funda la aerolínea LAN, actualmente LATAM, en el año 1929. En 1953 fallece en Moscú el ex jefe de la Unión Soviética, Joseph Stalin. Mira, Brito, un día como hoy muere Stalin. En 1960 en Cuba, un día como hoy, el fotógrafo Alberto Korda toma la fotografía conocida como guerrillero heroico, el revolucionario argentino-cubano Ernesto Che Guevara. Oye, sea un día de la izquierda hoy día. Mira, Brito, a usted que le gusta la izquierda. En 1960 en Cuba se saca la foto el histórico Che Guevara. ¡Vamos, compañero! 1980 se hunde el dique de Valparaíso. Oh, mira, ¿se acuerdan de esto? Esto fue el año 1980. Se hundió el dique de Valparaíso con 25 personas a bordo que debieron huir nadando. La estructura tenía más de 55 años de servicio reparando barcos. 5 personas fallecieron. Esto fue en 1980. Mira, un día como hoy. Un día como hoy, en el año 2006, el edificio Diego Portales sufre un incendio que provoca un 40% de la destrucción del inmueble. Un día como hoy, 2013, otro hecho de hombre izquierda. Mira quién muere. Mira, el mismo día muere Hugo Chávez. En el 2013 muere Hugo Chávez. Y en el 1953 muere Stalin. El mismo día, 5 de marzo, cuídate, Boric. Ya pues. En el 2008, la Organización de los Estados Americanos condena a Colombia por violar la integridad territorial de Ecuador. En el año 2019, un día como hoy, un paciente de Londres diagnosticado por la infección del VIH protagoniza el segundo caso del mundo de remisión del virus sin antirretrovirales tras un trasplante de células madre. Bueno, ¿quién está de cumpleaños hoy día? ¿Quién está de cumpleaños? Mira, hoy día está de cumpleaños Alejandro Guillé. Cumpleaños Guillé, tiene un año más que mi madre, porque nació el 53, o sea, un año menos, perdón. El exdiputado de la UDI, José Ramón Barros. Mira, la cantante y actriz que me encanta ella a mí, Amaya Ford, ¿se acuerda de ella? Hoy día está de cumpleaños. La actriz norteamericana Eva Méndez, el exdirector de la SECON Jorge Selume, el futbolista Juan Delgado y el actor británico Roman Griffith. Esos están hoy día de cumpleaños. Hoy han pasado cosas. Qué increíble. Un jueves 5 de marzo. Entonces, un día como hoy, muere el 53 Stalin y el 2013 Hugo Chávez. Cuidado.
La izquierda hoy día perdió, la historia perdió 2 hombres de izquierda. ¿Y qué está pasando hoy, 5 de marzo del 2026, en la región Chile y el mundo? Lo comenzamos a revisar. Estos son nuestros titulares. 8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 son los principales titulares a esta hora de la mañana en Pura Noticia Matinal. Detienen al autor de homicidio en partido de fútbol amateur en San Antonio. El crimen ocurrió el pasado fin de semana en una cancha del sector Yoyeo que dio muerte a un jugador de Estrella Roja de Valparaíso. Detenido el autor del homicidio. Tendremos todos los detalles con nuestra unidad móvil en vivo desde San Antonio. 8 de la mañana con 7, 8 de la mañana con 7 minutos. Noticia que ha sucedido hace breves instantes en Concón. Atención, un motociclista impactó contra un muro en la ruta E30F en Concón. La víctima habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, ha movilizado a bomberos, al SAMU, ¿cierto? Y por supuesto a carabineros. Un motociclista impacta un muro en plena ruta E30F en Concón. La víctima habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. 8 de la mañana con 7 minutos de este jueves 5 de marzo. Son las noticias que importan. Tú nos ves, tú nos escuchas, tú nos lees. Mundaca asume como vicepresidente de la Asociación de Gobernadores del país. Representantes de Los Lagos y Valparaíso van a dirigir la Agorechi. 8 con 8 está nublado. Puerto Terrestre de los Andes duplicará su capacidad de atención de camiones. La medida se aplicará en los próximos 2 años gracias a proyecto del MOP. Aprueban proyecto que va a beneficiar a condenados mayores y enfermos. En el Senado, la iniciativa fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra. Atención, Punta Peuco, se puede comenzar a desocupar. Aprueban proyecto que beneficiará a condenados mayores y enfermos. En el Senado, la iniciativa fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra. Presidente electo José Antonio Kast activa fuerza de tarea administrativa. Anuncia una auditoría total antes del 11 de marzo. ¿Y cómo lo va a hacer? Ahí lo vamos a ver. Acalorada discusión de Iván Poduje con damnificada Viña Marina. Le pidieron no desmerecer los avances en la reconstrucción. Nuevo caso de Poduje en los cerros viñamarinos. 8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos. Diputado electo Javier Olivares se lanza con todo contra Regina Brito. ¿Quién es Regina Brito? Concejal de Quillota, conocida como el símbolo de la política del pituto en la quinta región interior. La concejala de Quillota podría ser la próxima delegada provincial. Ah, no está nublado, me dicen, ¿eh? Ojo, no está nublado. Oye, esta es una noticia que puede cambiar a Viña. Atención, noticia, impacto que fue dada a conocer este día jueves por puranoticia.cl en horas de la tarde. Intervención del estero Marga Marga enfrentará crucial votación en el Consejo Municipal. Vamos a conocer detalles de este histórico proyecto para Viña del Mar. Se trata de una inversión histórica que haría justamente el Ministerio de la Vivienda. Muchos han criticado que estas platas, ¿por qué no las tiran a otro tema? Lo que pasa es que estos dineros son parte del presupuesto a nivel nacional que solo se puede ocupar en parques. O sea, no se puede ocupar esta plata en vivienda, no se puede ocupar en pavimentación de calle, no se puede ocupar en canchas de fútbol. No, se puede ocupar solamente en parques, ¿cierto? ¿Y qué hace Viña del Mar? La administración Ripamonti logra, ¿cierto?, meter este proyecto que viene muy avanzado de un trabajo de varios meses y ahora se tiene que votar. O sea, en el fondo, los concejales, ¿qué es lo que tienen que votar? Si quieren o no quieren la plata. O sea, es como que Viña se haya ganado una herencia y los concejales, y hay 4 concejales que quieren votar en contra. Adivinen quiénes son los 4, de derecha. No es que yo sea ripamontiano, pero o sea, es como, ¿quién no quiere un parque para Viña? No, los 4 concejales no. ¿Y cuáles son los 4? ¿Los decimos? No, es que no puedo.
pero son 4 derechas. Vamos a ver, la votación es hoy en la tarde, va a estar en vivo en las pantallas de puranoticias.cl a través de la radio. Vamos a estar siguiendo minuto a minuto justamente importante votación crucial, porque puede ser el gran legado, ojo, de Carlos Montes para Viña. Mira, porque el ministro, claro, de una u otra manera puede reconocer que no han hecho tan bien las cosas en la reconstrucción, aunque las pobladoras ayer en Viña del Mar, ante Poduje, defendiendo al ministro Montes. Mira, Carlos Montes también tiene sus chicas boy y fanáticas en los cerros. Y esta obra, que va a ser votada hoy en el Consejo, porque lo que se vota hoy día en el Consejo bueno, ahí vamos a entrar los detalles, pero histórico proyecto para Viña del Mar. Atención, le podemos cambiar la cara a Viña, depende de los concejales de la Ciudad Jardín. Revela la importancia del proyecto de TCVAL para el puerto de Valparaíso. Iniciativa fue aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental. Precio promedio de las bencinas va a aumentar 20 pesos por litro este jueves. Y eso que todavía no llegan los efectos de lo que pasó en Irán, ¿eh? Gasolina de 93 octanos subirá 18,8 pesos por litro y la de 97 octanos 20,9. Vamos a comprar un Tesla, oye, para pagar la luz. Sí, pues, está más barato. O como dice el comercial de MG, 24 kilómetros por litro. Oye, ¿qué le pasó a la U? Yo vi el partido esta tarde, yo dije, no, la U clasificamos, estamos listos en la Copa Libertadores. Palestino es la bestia negra de la Sudamericana. ¿Se acuerdan cuando le hizo lo mismo a Universidad Católica? Porque en la Copa Sudamericana parten siendo eliminados 2 equipos chilenos, parten 2 duplas chilenas. Una de las duplas, en su minuto, fue Católica Palestino. ¿Y qué hizo Palestino? Le ganó a Católica. Y ahora eliminó a la U, ¿cierto? Así que Universidad de Chile, en un partido a altas horas de la noche, a eso de las 10 de la noche, cayó por 2-1 ante Palestino y le dice adiós a la Copa Sudamericana. El cuadro laico mostró un juego mediocre y casi no generó peligro. Palestino, el Tino, a la Sudamericana. A esta hora tenemos congestión en la avenida Marga en dirección al centro de Quilpué. Mira, al centro de Quilpué, como congestión al revés. Flujo normal en dirección al Orozco y al enlace Troncal Sur. Tránsito lento en Piedra Lanceta. ¿Cuál es Piedra Lanceta, Carlos Ponce? Ah, la avenida Los Pinos, perfecto. Piedra Lanceta, tránsito lento en Piedra Lanceta en ambos sentidos y alto flujo vehicular en el Troncal Sur. Son las informaciones que tenemos de transporte, informa a esta hora de la mañana. Atención, también hay un accidente vehicular en el Troncal Sur a la altura del enlace Villa Olímpica en Quilpué. Hay tránsito lento. Esto se registró minutos por las 8 de la mañana en dirección a la costa y está en el ingreso a enlace. Considera un aumento mayor de viaje, dice Transporte Informa, o accidente vehicular en el sector de Troncal Sur, altura del enlace de Villa Olímpica. ¿Tiene información usted de lo que está pasando en las principales calles de nuestra región? Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp más 569 50 52 25 25, el WhatsApp de puranoticias.cl. Nos vamos a San Antonio, ya está conectado junto a nosotros Daniel Tapia. Ha sucedido, la policía de investigación ha hecho un trabajo rápido, ¿cierto?, para dar con el paradero del culpable o presunto culpable del balazo que este fin de semana ocasionó el caos en el fútbol amateur. Daniel Tapia, buenos días, bienvenido a puranoticias.cl. Buenos días, Jorge, y a todos los que están escuchando y viendo también la sintonía de puranoticias.cl. Bueno, el pasado día domingo ocurrió este hecho que enlutó el fútbol amateur en la provincia de San Antonio a nivel regional y también a nivel nacional. Se trataría de balacera y la muerte de un futbolista del club Estrella Roja de Valparaíso en las canchas de Cristo Rey, pero se dio a conocer que detuvieron al autor del homicidio del partido de fútbol amateur ocurrido el pasado día domingo en las canchas de Yoyeo, porque detectives de la Brigada de Homicidios San Antonio de la Policía de Investigaciones de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron al autor del homicidio con arma de fuego de un joven de 30 años, perpetrado el pasado día domingo 1 de marzo, en el recinto deportivo de la localidad de Yoyeo, especialmente en el sector de las canchas de Cristo Rey. El jefe de esta unidad especializada, el comisario Pablo Alegría Guerrero, jefe de la Brigada de Homicidios
de la PDI San Antonio señaló que se lograron recabar los antecedentes pertinentes y necesarios para gestionar ante el juzgado de garantía de esta ciudad la respectiva orden de detención respecto al autor de los disparos que generaron el fallecimiento de la víctima. Cabe señalar que el grupo investigado se abocó a realizar las diligencias pertinentes y necesarias, logrando el día de hoy su detención en la comuna de San Antonio. Esto es en el sector de Pelancura, entre las comunas de Cartagena y San Antonio. Jorge. El sector de Pelancura es conocido. Ahora, él estaba escondido, estaba en una... porque no se entrega en ningún minuto, es la policía lo que llega a buscarlo, ¿no? Exactamente. Lo que señaló el jefe de la brigada de homicidios, se trataría que se detuvo al sujeto en el sector de Pelancura, más que nada no se entregó a la justicia propiamente tal, pero se opuso más que nada el autor de este homicidio a la detención del sujeto, y que fue encontrado rastreado por una tobillera que tenía el autor del hecho policial. El imputado de 45 años de edad será puesto a disposición del juzgado de garantía de San Antonio para ser formalizado en instancia que se conocerán las medidas cautelares que pesarán en su contra. Vamos a escuchar ahora al jefe de la brigada de homicidios de San Antonio, el comisario Pablo Alegría Guerrero, que informó sobre esta detención del acusado. Escuchamos. Bueno, conforme al proceso investigativo que llevó la Brigada de Homicidios de San Antonio respecto a un hecho ocurrido el día domingo 1 de marzo del presente año, en el Centro Deportivo Cristo Rey, en la localidad de Yoyeo, junto al Ministerio Público realizamos la diligencia pertinente y necesaria con el fin de dar esclarecimiento a los hechos, donde en base a toda la evidencia recogida en entrevistas, registros fílmicos, se logró establecer la identidad de la persona que habría perpetrado los disparos que provocó finalmente la muerte de uno de los jugadores del equipo rival, proveniente hacia Valparaíso. Es por ello que desde el día domingo el personal policial estaba abocado a hacer las diligencias para lograr su ubicación y detención, ya que se encontraba oculto en diferentes lugares acá dentro de la comuna. Fue así que durante la jornada de la tarde, alrededor de las 19 horas, se logró su detención en el sector de Pelancura, persona que mantiene antecedentes policiales por delitos de lesiones y robo, el cual será puesto a disposición del juzgado de garantía el día de mañana. ¿Esta persona se resistió a la detención? ¿Cómo fue su arresto? Bueno, dentro de la diligencia que se estaban realizando se logró dar la ubicación, ya que con el trabajo y análisis criminal que realizaron el personal policial logramos obtener antecedentes respecto al vehículo que se estaba movilizando, como también los sectores que estaba visitando. Es por ello que en el momento que se dio con su ubicación, la persona se resistió a la detención, se dio la fuga, siendo detenida por el personal policial. ¿Se encontró el arma de fuego que utilizó? Al momento de la detención no se lograba encontrar el arma de fuego hasta el momento, no obstante las diligencias investigativas continúan. Tenemos diferentes líneas de investigación respecto al posible destino de ese arma de fuego. Y respecto de otras personas involucradas, que incluso se ven en los videos que se han difundido, ¿hay algunas órdenes de detención pendientes? ¿Qué se está haciendo? Bueno, el proceso investigativo es bastante profundo en lo que nosotros estamos viendo. Como se logró ver públicamente, existen diferentes participantes en el hecho. Nosotros en esta primera instancia, hoy día estamos dando cuenta del resultado respecto directo a la persona que lesionó y utilizó el arma de fuego de forma pública al interior del complejo deportivo. No obstante eso, seguiremos haciendo diligencias con el fin de establecer la dinámica completa del hecho y los responsables que le asistan conforme a las lesiones sufridas por él. ¿Él entregó algún tipo de declaración? ¿Ha confesado o ha hecho algo? No, él no ha presentado declaración con nosotros. ¿Tenía alguna causa vigente? ¿Están cumplidos los antecedentes penales de este sujeto? Esta persona, está con antecedentes penales, asimismo está con una medida cautelar de juzgado de garantía que está bajo una vigilancia, el cual también nos sirvió como antecedente para poder establecer su lugar de ubicación. ¿Se encontraba con tobillera entonces? Está con una medida cautelar de tobillera electrónica. Sigue las diligencias, me imagino, ¿no? Así es, bueno, continúa la diligencia investigativa. Esto es parte de la primera, de los primeros resultados que tiene esta investigación. Nosotros seguimos entrevistando a las personas, a los testigos,
hay víctimas que fueron víctimas de lesiones, sufrieron lesiones por parte de esta riña que se ocurrió dentro del complejo deportivo, por lo cual seguimos haciendo diligencias para esclarecer de forma clara y precisa todo el hecho ocurrido. ¿Él estaría mañana siendo formalizado por homicidio y otros delitos más que se podrían atribuir? La investigación de nosotros arroja directo al delito de homicidio, ya que tenemos los medios probatorios suficientes para establecer que fue él la persona que perpetró los disparos y que lesionó a la persona que lamentablemente perdió la vida producto de la misma lesión de arma de fuego que terminó el servicio médico legal. ¿Se alcanza a percibir cuántos disparos fueron? ¿Fue un disparo a quemarropa? Bueno, conforme al resultado de la autopsia y al reconocimiento externo policial que nosotros realizamos en el lugar, la persona habría sufrido 2 impactos balísticos, siendo uno de ellos el que le generó la muerte. Solamente para que quede muy claro, eventualmente podría haber otros responsables en este homicidio de acuerdo a la dinámica de los hechos y el avance de investigación que están realizando ustedes. No lo descartamos. Por el momento, como le digo, esta es la primera parte de una investigación que va a ser bastante de largo aliento. Existe hartas personas responsables probablemente, por lo cual junto al Ministerio Público continuamos haciendo las diligencias para poder establecer y ver obtener los medios probatorios para poder imputar por algún hecho a otro participante del delito. Entregó bastantes detalles, ¿cierto, Daniel Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidio de San Antonio, sobre este hecho en particular y cómo también se da con el paradero justamente del presunto culpable, el que será llevado justamente ante la justicia este día jueves, ¿no? Exactamente, Jorge, tal lo que señaló el propio jefe de la Brigada de Homicidios, más que nada se detuvo en el sector de Perancura. Se opuso la detención de él, tuvo que ser trasladado hasta un recinto asistencial de la Comunidad de San Antonio y después se detuvo hasta el recinto de la Policía de Investigaciones y hoy sería formalizado por el hecho del autor del homicidio de Nicolás Vidal, de 28 años, que era padre de 2 niños, que era futbolista perteneciente al Club Estrella Roja de la ciudad del Paraíso y que fue la víctima fatal de este hecho que ocurrió el pasado domingo en el sector de las canchas Cristo Rey de Llolleo. El mismo día del funeral de Nicolás Vidal, que ocurrieron este día miércoles, ¿cierto? Fue detenido justamente el presunto agresor del mismo, ¿cierto? Ahí en este hecho que marca un antes y un después para el fútbol amateur. De hecho, están suspendidas todas las competencias del fútbol amateur. Exactamente. ¿Cierto? Para ver cómo se continúa. Exactamente, y también se informó de la ARFA Quinta Región que se debió expulsar al Club Cerro Alegre por este hecho ocurrido propiamente tal el pasado día domingo, Jorge. El Club Cerro Alegre que no pertenece al Paraíso, es el Cerro Alegre justamente de San Antonio. De San Antonio, sí. Un club histórico de San Antonio con más de 40 años en el fútbol amateur, que justamente desafiliado. Es toda una crisis en el fútbol amateur este hecho, porque enluta el deporte. No podemos meter al fútbol amateur a todos en un mismo saco, pero lamentablemente hechos de violencia lo han ido perjudicando en los últimos años, hechos que primero conocimos en Quilpué, hechos ligados al narcotráfico, hechos ligados también al crimen organizado, y después de este brutal homicidio en plena cancha donde se mata a un jugador a sangre fría de un balazo, realmente nos hace cuestionar, ¿no es cierto?, no solamente los roles de los mismos presidentes de clubes amateur, sino que también el rol que tiene nuestro Ministerio de Seguridad, la Seremi de Seguridad, Carabinero en custodiar. Nosotros conversamos ayer con la general en jefe de la quinta zona de Carabineros y ella nos decía que ellas no tenían, Carabineros no tuvo información de este partido, no sabían que se iba a desarrollar este partido. Exactamente, Jorge, tuvieron que ir el Carabinero de la subcomisaría de Llolleo hasta el lugar de los hechos para más que nada apaciguar o bajar las revoluciones que ocurría en el sector de la cancha de Cristo Rey, en ese hecho propiamente tal que ocurre el pasado día domingo y que cobró con una víctima fatal, que es el futbolista perteneciente a la Estrella Roja de Valparaíso, y que ese mismo día de la detención fueron los funerales en la ciudad de Valparaíso, Jorge. Exactamente. Daniel, ¿cómo está el tiempo ahí en San Antonio? ¿En qué parte de San Antonio está ubicado? Bueno, estamos justamente en el centro mismo de Barrancas, Avenida Barros Luco, cielos totalmente despejados, a pesar que hay
bajas temperaturas a esta hora de la mañana aquí en la comuna de San Antonio. Perfecto, que tenga una excelente jornada, Daniel. Estamos en línea. Muchas gracias por este contacto. Buenos días. Daniel Tapia, desde San Antonio, ahí nos ves a través de los diferentes cables operadores de la comuna y por supuesto nos escuchas en el 102.5 de la frecuencia modulada. Nos vamos a Marga Marga, ahí está Daniel Zunino, ¿cómo está nuestra siguiente unidad móvil? Hola Daniel, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen día, siendo las 8:26. Vamos con la información que nos convoca a esta hora de la mañana porque un amplio operativo de emergencia se desplegó la mañana de este jueves en la ruta E30F en la comuna de Concón tras un grave accidente de tránsito protagonizado por una motocicleta. De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho se registró en la intersección de calle Esperanza, donde el conductor de la motocicleta, bien digo, impactó violentamente contra un muro en la carretera que conecta hacia la rotonda de la comuna. Hasta el lugar llegaron al menos 2 unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, junto a personal del SAMU y funcionarios del SAR de Concón, quienes trabajaron en la atención de la víctima. Según información preliminar, desde el lugar el motociclista presentaría un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue estabilizado por los equipos de emergencia y posteriormente trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. En este caso, el procedimiento generó un importante despliegue en la ruta E30F, como bien decía, mientras los equipos de rescate realizaban las maniobras para asistir al lesionado. La situación se mantiene en desarrollo, Jorge, es lo que tenemos hasta esta hora. Se escuchaban sirenas en Concón, también en parte de Reñaca, se escuchaba harto movimiento de vehículos de emergencia. Esto fue pasado a las 7 de la mañana, ¿cierto? Y lo preocupante, porque se habla que el motociclista habría impactado un muro, pero claro, perdió el control porque le había dado este paro cardiorrespiratorio cuando iba manejando. Esa impresión me da, así entiendo el concepto, ¿no? Exactamente, esa es la información que nos llega de forma preliminar, Jorge. Este paro cardiorrespiratorio mientras iba conduciendo su motocicleta, lo que hace que termine impactando contra este muro de frente. Exactamente, motociclista que es trasladado, ¿cierto?, a un centro de urgencia y vamos a tener conocimiento durante la jornada de su estado de salud, ¿cierto? Se movilizó a bomberos, moviliza a primera hora de la mañana acá en Concón, se lo contamos a través de Pura Noticia. Antes de continuar, Daniel, le comentamos que hay tránsito lento en este minuto en la avenida Maipú al llegar a O'Higgins, esto en dirección a Puente Velasco, donde en San Felipe. Atención, 96.1 San Felipe, tránsito lento en la avenida Maipú al llegar a O'Higgins en dirección a Puente Velasco, alto flujo vehicular también en O'Higgins al llegar a la avenida Maipú en dirección al poniente. Esto en San Felipe, 96.1, nos escuchan por allá y por supuesto, información que nos entrega Transporte Informa de la región de Valparaíso. Continuamos con tu reporte, Daniel Zunino. Sí, un accidente de tránsito se registró también en el Troncal Sur, en dirección a Viña del Mar, pasado el peaje y a la altura del sector de Villa Olímpica de Quilpué. De acuerdo con los primeros antecedentes, se trataría de una colisión por alcance que involucró a 3 vehículos. Producto del hecho se genera congestión vehicular en la ruta mientras se realizan las primeras diligencias en el lugar. No se han informado personas lesionadas respecto a este accidente. La situación se mantiene en desarrollo también, Jorge. Transporte Informa, eso de las 7:45 nos decía que había un accidente vehicular en Troncal Sur a la altura del enlace Villa Olímpica, tránsito lento en el lugar en dirección a la costa y en ingreso a enlace. Se espera considerar un aumento en los tiempos de viaje, en lo que nos dice Transporte Informa a esta hora de la mañana. Y vemos en imágenes, justamente le contamos a nuestros auditores que en nuestra señal de televisión de buenanoticia.cl estamos mostrando justamente las imágenes de este accidente de tránsito vehicular por alcance en el Troncal Sur a la altura del enlace de la Villa Olímpica. Se ve un auto color blanco, ¿cierto? Un Nissan negro y un tercer vehículo involucrado, ¿cierto? Afectado. Un choque por alcance justamente que involucra a estos 3 vehículos que se toma prácticamente una pista del Troncal Sur a eso de las 7:40 de la mañana. Ahí en dirección a Viña del Mar, Daniel. Así es. Continuamos, esta vez nos vamos a San Felipe, tal como tú mencionabas, tenemos frecuencia en San Felipe. Un fiscal de la ciudad de San Felipe fue víctima de una violenta agresión durante la mañana del pasado lunes en el estacionamiento de la Fiscalía Local, hecho que activó un operativo policial para dar con el responsable de este hecho.
Según información policial, el persecutor fue atacado por un individuo que lo agredió con golpes de puño y pies en distintas partes del cuerpo, provocándole lesiones que obligaron a su traslado a un centro asistencial en San Felipe. Tras el hecho, de personal de Carabineros de Chile llegó al lugar para realizar las primeras diligencias e iniciar la búsqueda de los involucrados en este hecho. Tenemos palabras entonces del comisario Gonzalo Medina, comisario de Carabineros de San Felipe. Escuchemos también sus palabras respecto a la explicación que hay respecto a este caso, a esta detención de este sujeto. En razón a un hecho lamentable ocurrido durante estas últimas 24 horas en la comuna de San Felipe y que dice en relación con una agresión violenta e injustificable hacia una autoridad que representa al Ministerio Público de esta comuna, donde este sujeto en forma cobarde, agresiva y violenta, luego de agredirlo, se da a la fuga en dirección desconocida. La sección de investigación policial SIP, en horas de esta tarde, bajo un arduo, macizo y sólido trabajo investigativo, pudo dar con la ubicación y el paradero del autor material de este delito. En razón a esto, es que este sujeto chileno, adulto con antecedentes penales, fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio frustrado. Carabineros seguirá trabajando en función del análisis y la inteligencia criminal para poder garantizar la tranquilidad de todos nuestros vecinos del Valle de Aconcagua. Ahí teníamos justamente las declaraciones, ¿cierto, de Carabinero, Daniel? Sí, escuchamos al mayor Gonzalo Medina respecto a este caso, el comisario de Carabineros de San Felipe, quien explica que inicialmente se logra la detención de una persona que acompañaba a este agresor, mientras que se desarrollaban las investigaciones correspondientes para dar con el autor del material de este ataque. Finalmente se detiene durante la tarde de este miércoles, gracias al trabajo también de la CIP. Se logra ubicar y detener al presunto responsable de la agresión. Se trata de un sujeto chileno, adulto y con antecedentes penales, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Quien también se refirió a este caso fue la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic. Escuchemos también sus palabras. En el día de ayer, desafortunadamente, uno de los abogados asistentes de la Fiscalía Local de San Felipe, que estaba ejerciendo como fiscal subrogante, fue atacado en el acceso a la Fiscalía de ese lugar por un sujeto que hoy ha sido individualizado por la policía en un trabajo que ha llevado adelante la Unidad Policial de Investigación de Carabineros de la Comisaría de San Felipe, y mañana va a ser puesto a disposición del tribunal. Lamentamos profundamente esta situación. La Fiscalía Regional de Valparaíso está permanentemente ocupada en priorizar la protección y el cuidado de los equipos, de las personas que todos los días llevan adelante la función de persecución penal. Por lo tanto, arbitraremos medidas adicionales, reevaluaremos nuestros protocolos de seguridad para dar garantía a fiscales y funcionarios y funcionarias del Ministerio Público en orden a continuar con su labor, llevando al mínimo posible los riesgos de situaciones como esta. El fiscal afortunadamente solo resultó con lesiones menos graves, y el día de mañana ante el tribunal se va a sostener la imputación de atentados en contra del fiscal con este resultado lesivo. En ese momento se expondrán los antecedentes y se requerirá medidas cautelares para garantizar el éxito de la investigación y asimismo la seguridad del fiscal. Inquietante justamente esta agresión, Daniel, ¿cierto? Porque se trata de un fiscal, ¿cierto? Y claro, cuando uno dice debiese haber cierto respeto a la autoridad, haber cierto cuidado, pero esta agresión al fiscal preocupa no solamente a entidades de Carabineros, sino también a la propia Fiscalía, obviamente, que tienen que cuidar a los suyos. Claro, preocupa también porque habría que investigar el móvil real de este delito, de esta golpiza a este fiscal. ¿Qué es lo que motiva a este sujeto a golpear al fiscal? Se supone que el sujeto no andaba solo, andaba acompañado. ¿Qué es lo que motiva a estas dos personas a participar de esta agresión a un fiscal de San Felipe, en este caso? También hace alusión también al caso de la fiscal regional, a la autoridad máxima de la fiscalía acá en la región de Valparaíso, pero de verdad que es preocupante, tal como tú decías, por el respeto a la autoridad, también por la vulnerabilidad a la que están expuestos también los abogados y fiscales dentro de lo que sería el sistema judicial. O sea, estamos hablando de que cualquier persona puede acceder a ellos y golpearlos. La verdad es que
eso me causa bastante curiosidad. Exactamente, bastante preocupación y curiosidad, ¿cierto? Esta agresión, esta brutal agresión a un fiscal en San Felipe. Daniel, continuamos. Continuamos porque lo que hemos podido observar durante esta mañana ha sido un alto flujo vehicular acá en las calles de la provincia de Marga Marga. Estamos en la plena avenida Valparaíso, camino Troncal, y de verdad que ver los paraderos con gente era algo que extrañaba bastante, Jorge, y más aún también las micros atochadas, los vehículos también participando de los atochamientos correspondientes acá en la avenida Valparaíso, y de verdad se extrañaba mucho esto. Yo recuerdo que la última vez que vi esto fue como el mes de noviembre. O sea, entonces podemos decir que más que un super miércoles que decían ayer, hoy día tenemos un super jueves. A ver, yo creo que ayer comenzó, es como una llave, ayer se abrió la llave de vehículos, da la impresión. Hoy es la continuación de esta normalización del tránsito, por así decirlo, Jorge, pero de verdad, claro, estamos viendo furgones escolares, se ven camiones, se ven vehículos. Y tenemos más congestión, particulares, tiene razón usted, porque, por ejemplo, a esta hora, justamente a esta hora, hay una congestión brutal en la avenida Argentina, ahí desde el Nudo Barón hasta Santo Osa, esto en dirección a Blasilla, y hay tránsito lento también en dirección a la costa, o sea, tenemos congestión en Pedro Montt, desde la avenida Uruguay, en dirección a la avenida Argentina, en la periferia de Errázuriz o Colón, o sea, hay taco en Concón, también tenemos taco hasta ahora en Viña del Mar, que nos reportan nuestros auditores al más 569 50 52 25 25, o sea, se ve más movimiento en las calles este día jueves que ayer miércoles, como dice usted, ayer se abre la llave, ¿cierto?, de los automovilistas, y hoy día ya se empieza a sentir un poco más congestionado las calles, ¿cierto?, de Valparaíso, Viña y Quilpué, ¿no? Claro, congestión también en la avenida La Marina desde el Castillo Wolf hasta el Puente Ecuador en Viña del Mar. A eso de las 8 de la mañana se había la típica congestión de salir en Los Pinos. Tú que también conoces Quilpué, Jorge, sabes que fuera de Los Pinos se forma una congestión brutal, porque avenida Marga Marga en dirección al centro de Quilpué siempre tiene un flujo bastante lento también. Exactamente. Oye, claro, porque ahí la congestión de Los Pinos es para la salida para el Troncal Sur, ¿no? Exactamente, no, salida hacia Marga Marga y después hacia Troncal Sur. Porque hay una conexión ahí entre la carretera de Orozco también y lo que es el Troncal Sur. Exactamente. Daniel, que tenga una excelente jornada, vamos a estar comunicados, ya vemos los primeros rayos del sol saliendo y brillando acá en nuestros estudios en Concón. ¿Qué temperatura tenemos a esta hora en Marga Marga? Vamos a revisar a esta hora temperatura oficial. Nosotros tenemos 14 grados acá en Concón, fíjese. En nuestro estudio hay 14 grados y se espera una máxima de 21 para hoy. Acá tenemos 15 con máxima de 23 para hoy. Quillota tiene una máxima de 27 y tiene 15 grados de temperatura hasta ahora. Viña del Mar 15 y una máxima de 29. Nuestro querido Santiago 19 y una máxima de 31. Daniel Zunino, muchas gracias por este reporte. Oye, ayer lo vimos comiendo pizza todo el día. Ni trajeron, sí, estaba bastante rica la pizza. Sí, de Papa John's. ¿Cierto? Sí, Papa trajeron John, pizza. Sí. Se fue a las 4, es que Carlos Ponce no, porque como se va temprano, se va a las 4, ¿cierto? Entonces no alcanzó. Muchas gracias, Daniela, buen contacto. Que esté muy bien, Jorge. Daniel Zunino con nosotros, Daniel Tapia desde San Antonio, Daniel Zunino desde Marga Marga, nuestros equipos móviles partiendo esta primera hora, media hora de noticias. Tenemos muy buenos invitados para la edición de hoy día, se lo vamos a ir contando en detalle después de la pausa comercial. Nos vamos a comerciales, 20 minutos nos separan de las 9 de la mañana, son las noticias como a ti te gustan, tú nos ves en la televisión, tú nos escuchas en la radio, tú nos lees en la web. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Oye, este sábado tenemos un partidazo en el fútbol local, pero partidazo. Juega el puntero con el colista. Limache con Everton. No, pero Everton... ¿Cómo Everton en 4 partidos no mete ningún gol? ¿Cierto? Se olvida de todo, no gana nada. ¿No le habían querido hacer la cama a Torrente los jugadores? Uno se pregunta, porque ¿cómo en 4 partidos no haber metido ningún gol y en un partido... Después una muy buena editorial escrita el pasado día viernes, gana Everton.
con tres goles maravillosos. O sea, todo lo que no hizo en 4 partidos lo hizo en 20 minutos. Bien, Everton. Bien. Por eso es interesante el partido de este fin de semana, de este sábado, ¿cierto? Cuando se enfrente Limache con Everton. Hoy va por televisión abierta el partido del sábado, ¿eh? Everton con Limache. Ahí, y es el regreso de Everton a Sausalito después del concierto de Chayanne, que la cancha quedó pésima, en pésimo estado. Ahí vamos a ver si los hábiles del municipio lograron solucionar el problema justamente de la cancha de fútbol. Revisamos edición digital antes de irnos a titulares. Tenemos por ahí nuestra edición digital que usted la puede descargar, por supuesto, en nuestra aplicación y también desde nuestra página web, sin costo, sin suscripción. Edición digital que aparece todas las tardes a eso de las 20 horas. ¿Para qué esperar al otro día a ver en el diario las noticias del día anterior? No, pues las tiene el mismo día en la tarde, sin suscripción en punanoticia.cl. La portada, ¿cierto? Histórica intervención del estero Marga Marga enfrentará crucial votación en el Consejo de Viña del Mar. Conozca detalles del proyecto en punanoticia.cl. Votación y consejo que le vamos a llevar completamente en vivo a través de la radio y la televisión en punanoticia.cl. Una histórica inversión que puede tener Viña del Mar. Van a ser exactamente cerca de 8.000 millones de pesos. Escuche bien, 8.000 millones de pesos es una histórica inversión que podría recibir Viña del Mar y que depende de votación de concejales. O sea, hay concejales que quieren votar en contra y uno no lo puede creer. Pero bueno, las esperadas obras de esta iniciativa no representan ningún gasto para la Casa de Edilicias. Es un regalo para Viña del Mar. Cambiarán la cara del centro de la Ciudad Jardín y esperan recuperar este emblemático sector que es justamente el estero al transformarlo en un parque inundable, además de un polo cívico y turístico. Bueno, este proyecto, ojo, surge por la solicitud de los propios habitantes de la Ciudad Jardín y de la necesidad de intervenir la caja del estero en su tramo céntrico, que hoy día está horrible. Si usted ve, pasa por el estero, rama, ¿cierto? Está hediondo, ¿para qué estamos con cosas? ¿Cierto? Entonces, la idea es que con este proyecto se espera mejorar la seguridad, regularizar el orden de los suelos, y se trata de una inversión sin costo municipal de 8.000 millones de pesos que es financiada 100% por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el serio, el Ministerio de Vivienda. Bueno, muchos dicen, algunos concejales, con un poco de ignorancia, dicen, no, que yo prefiero que esa plata se gaste en canchas de fútbol. Es que no se puede gastar en canchas de fútbol porque esta plata está destinada solo para parques. Así como se financió en su minuto el Parque Barón, por ejemplo, ¿cierto? En Valparaíso, esto es solo para parque. Por eso es como un regalo para Viña. Y se lo tienen que tomar así. O sea, no quiero pensar que exista un concejal que se vaya a oponer. Es como, o sea, ¿usted entendería un concejal? O sea, sería la estupidez máxima. Bueno, pero no. ¿Cómo que grito que hay concejales estúpidos en Viña? Ya, pues, no, sí, no puede haber. Tiene que haber. No puede haber. Bueno, ¿cierto? Bueno, histórica intervención del estero Marga Marga va a enfrentar esta crucial votación en el Consejo de Viña del Mar. Está toda la información en nuestra edición digital, está en punanoticia.cl, así que atento, porque se vota hoy en la tarde. Vamos a estar ahí en conversación también con los concejales previamente. Esperemos durante la tarde posterior a ello, ahí con Camila Rate a las 6 de la tarde para que tenga preparado, porque es una votación. Como quiera partirá Camila al Consejo a las 3, estamos en eso. Estamos en eso con el equipo de producción justamente en el municipio y ver si Viña, porque puede ser, si sale esta votación ok, que debiese salir, ¿cierto? Viña del Mar tendría este parque y podría ser el gran legado del ministro Montes, fíjese, como para compensar la reconstrucción de papel. Algo es algo. Último minuto. Último minuto. Último minuto. 8 de la mañana con 49, 8 con 49, tenemos información de último minuto lamentable. Se trata de un fatal accidente entre un bus y un camión. Esto en la comuna de Ovalle. Este es un siniestro vial que ha ocurrido en la ruta 5 Norte, ¿cierto? Cerca de las 4:50 de la madrugada. Le contamos a nuestros auditores que estamos mostrando imágenes impactantes a esta hora, ¿cierto? De este choque frontal, ¿cierto? Entre un camión y un bus. Hasta el minuto se informa de una persona fallecida y al menos 19 heridos de este accidente protagonizado por un bus y un camión en Ovalle. Según informó Transporte Informa, el accidente se produce en el
el sector de Los Halcones. Ocurre en la madrugada de este jueves en la ruta 5 Norte a la altura de Ovalle, ¿cierto? Esto es región de Coquimbo. El accidente involucra a un bus y un camión. Se produce en el llamado sector Halcones. Esto es en dirección en la ruta de sur a norte. O sea, de sur a norte iba hacia Coquimbo, ¿cierto? De acuerdo a la información policial, estos hechos se habrían registrado a eso de las 4:50 a la altura del kilómetro 365, cuando un bus que transitaba con pasajeros impactó la parte trasera de un camión que transitaba por la vía, ¿cierto? En una carretera completamente de noche a esa hora. A raíz del hecho falleció el conductor del bus, mientras que los lesionados han sido trasladados a distintos recintos médicos y se desconoce, ¿cierto?, justamente el estado de al menos 19 pasajeros. Precaución por accidente vehicular ocurrido durante entonces la madrugada en rutas de dirección 5 Norte, dirección sur a norte, el sector Halcones. Esto es en Ovalle, cuarta región. Te lo contamos en punanoticia.cl. Último minuto. Último minuto. Último minuto. 9 minutos para las 9 de la mañana, 9 para las 9. Revisamos los principales titulares a esta hora de la mañana en punanoticia.cl. Tú nos ves, tú nos escuchas, tú nos lees. Son los titulares a esta hora de la mañana. Detienen a autor de homicidio en partido de fútbol amateur en San Antonio. El crimen ocurre el pasado 1 de febrero en una cancha del sector Yoyeo. 9 minutos para las 9, 9 para las 9. Motociclista impactó contra un muro en la ruta E30F en Concón durante la mañana de este día jueves. La víctima habría sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras manejaba su motocicleta. 8 para las 9, 8 minutos para las 9. El gobernador Rodrigo Mundaca asume como vicepresidente de la Asociación de Gobernadores de Chile. Representantes de Los Lagos y Valparaíso van a dirigir la denominada Agoretti. 5 de marzo del 2026 son nuestros titulares. El puerto terrestre de Los Andes va a duplicar su capacidad de atención de camiones. La medida se aplicará en los próximos 2 años gracias a un proyecto del Ministerio de Obras Públicas. Aprueban proyecto que va a beneficiar a condenados mayores y enfermos que estén privados de libertad. En el Senado, la iniciativa fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra. Atención, Punta Peuco, esta es una noticia para Punta Peuco. Aprueban proyecto que va a beneficiar a condenados mayores y enfermos. Son las principales informaciones a esta hora de la mañana. Presidente electo José Antonio Kast activa fuerza de tarea administrativa. Anuncia a una auditoría total antes del 11 de marzo. Acalorada discusión de Iván Poduje con damnificada Viña Marina. Tenemos el video en punanoticia.cl. Le pidieron al futuro ministro de Vivienda no desmerecer los avances en la reconstrucción. Se escucha un amenazante ministro Poduje hablando con las pobladoras. 8 de la mañana con 53 minutos, 8 con 53. El diputado electo Javier Olivares del Partido de la Gente lanzó duras críticas contra la actual concejal Regina Brito. La denominada concejal, la misma del iPhone 17, ese que cuesta carísimo, ¿cierto? Y que recibe la concejal por platas municipales, la misma que trabaja en Villa Alemana, que trabaja con Lonton, que trabaja con Pardo, que trabaja con todo. Ella misma pretenden ponerla y colocarla a dedo como la nueva delegada provincial de Quillota. Javier Olivares lanzó duras críticas con quien podría ser justamente la representante del presidente de la República, José Antonio Kast, en la provincia de Quillota. 6 minutos nos separan de las 9 de la mañana, 6 minutos para las 9, lo comentábamos recién, una intervención del estero Marga Marga enfrentará crucial votación en el Consejo. Se trata de una histórica inversión de más de 8.000 millones de pesos que haría el Estado de Chile directamente en Viña del Mar sin tener que gastar un peso la comuna. Conozca todos los detalles de este histórico proyecto para Viña del Mar que se vota este día jueves en punanoticia.cl. Revelan importancia del proyecto TCVAL para el puerto de Valparaíso. Iniciativa fue aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental. Habló con nosotros Franco Gandolfo, su gerente general. También los detalles los tenemos a esta hora en nuestro portal y por supuesto también en nuestra edición digital.
Precio promedio de las bencinas aumentará 20 pesos por litro este jueves. Atención, ya subieron 20 pesos, ya salió más cara la benzina, cuesta más llenar el estanque. Gasolina de 93 octanos subirá 18,8 pesos por litro y la de 97 octanos 20,9 pesos por litro. Universidad de Chile cayó por 2-1 ante Palestino y dice adiós a la Copa Sudamericana. El cuadro laico mostró un juego mediocre y casi no generó peligro ante un Tino que se transformó en la bestia negra de las universidades en la Copa Sudamericana. Vamos con las informaciones que tenemos a esta hora. Una información que es bastante preocupante porque no entendemos mucho de qué se trata, pero está ahí, presente. Y están reforzando la vigilancia y el control vectorial por un brote de dengue. ¿Qué es lo que es el dengue? Bueno, el Seremi de Salud de Valparaíso reporta 3 casos autóctonos. Esto es en Rapa Nui. Escuchamos al Seremi de Salud subrogante de Valparaíso, Carlos Zamora, por estos 3 casos de dengue autóctono en la isla de Pascua y ya entramos con nuestro invitado. Como autoridad sanitaria, a través de la Oficina Provincial de Rapa Nui, hemos reforzado el trabajo frente al brote de dengue que presenta la isla. Informar que realizamos acciones de seguimiento epidemiológico en casos febriles. Hemos también hecho control zoonótico a través de la eliminación de vectores en conjunto con la fumigación y además hemos hecho actividades de promoción para solicitar que la comunidad nos acompañe frente a esta situación. De los 4 casos reportados este 2026, 1 es importado y 3 son autóctonos de la isla. De estos 3, 2 se encuentran en la isla y otro se encuentra fuera del territorio insular. Todas estas personas se encuentran bien en su estado de salud, se encuentran aislados y recibiendo tratamiento. Recordar que es importante poder cuidarse respecto a esta enfermedad, tener atención a los síntomas como fiebre, dolor ocular y acercarse a los establecimientos de salud más cercanos para poder recibir la atención correspondiente. Seguimos realizando visitas epidemiológicas y estando atentos a los resultados de exámenes del Hospital Angaroa y hasta ahora no hemos tenido nuevos casos. El dengue se toma Rapa Nui. Estamos en contacto a esta hora de la mañana con Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. ¿Cómo está, Ignacio? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Preocupado por lo que está pasando en Isla de Pascua y porque vemos hoy día en un mundo globalizado que determinadas enfermedades zoonóticas significa que un animal es capaz de transmitirla a seres humanos, puede afectar una zona geográfica y luego eventualmente puede afectar otras. Y eso tiene mucho que ver con el movimiento de las personas, que sería una de las explicaciones de cómo este mosquito logra infectarse en la isla de Rapa Nui. Para que la gente nos entienda, el dengue es una enfermedad ocasionada por un virus. Eso te iba a preguntar yo, ¿qué es el dengue? Bueno, el dengue es una enfermedad viral que se caracteriza por una fiebre, dolor de cabeza, una fiebre que puede ir desde ser leve hasta ser una fiebre muy intensa. Muchas veces se acompaña de dolor articular, dolor muscular, dolor ocular y puede tener una forma grave que se llama la forma hemorrágica, en la cual la persona puede sufrir, por eso se llama así, distintas hemorragias y que puede producir dificultad respiratoria y falla de distintos órganos. Entonces, sabemos que ese es el cuadro clínico y sabemos que esta es una enfermedad que se transmite a través de un mosquito. No cualquier mosquito, sino que es el famoso Aedes aegyptis, que es el mismo que transmite la malaria, por ejemplo. ¿Ya? Y ese mosquito es capaz de transmitir la enfermedad, pero para transmitirla, el mosquito tiene que tener el virus en su interior. ¿Y cómo logra tener el virus en su interior? Principalmente picando a personas que tienen la enfermedad, y entonces el mosquito se infecta y ese mosquito infectado puede contagiar a otras personas. Y solo se contagia, doctor, estamos con Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, por la picadura del mosquito. O sea, por ejemplo, una persona con dengue, como es viral, ¿le puede contagiar a una segunda persona? No. Mira, solamente el mosquito.
Claro, y esa es la clave de esta enfermedad zoonótica, porque en este caso en particular, la clave está, por una parte, en prevenir la proliferación del mosquito de este tipo, porque tú me preguntas si una persona a otra, pero también esta enfermedad no la transmite otro tipo de mosquito. Entonces es este mosquito en particular que tiene ciertas características y que hace unos meses, por ejemplo, se había identificado la presencia de este mosquito en los Andes, en el cruce fronterizo. Exacto. Y se había activado todo un protocolo, porque si está el mosquito que es capaz de transmitir la enfermedad y llega a picar a una persona que porta el dengue, va a poder empezar a contagiar a otros y ahí se empieza a producir. Entonces tienes dos misiones. La primera misión, evitar la proliferación de mosquitos. Y esa es la explicación de por qué estamos viendo esto en esta época del año, en este lugar geográfico. Clima mediterráneo, bastante húmedo, calor, llueve, se producen entonces acumulaciones de agua en lugares que pueden ser maceteros, pequeñas pozas, baldes, también en ciénagas o en áreas pantanosas, y luego el mosquito por el calor se multiplica con mayor velocidad y entonces tienes un crecimiento del mosquito. Y esa es la primera tarea que la Seremi tiene que encabezar, que son tareas de higiene medioambiental, que consiste en evitar que el mosquito se pueda reproducir, con tareas de fumigación, pero también educando a toda la ciudadanía a evitar tener aguas, ¿no es cierto?, empantanadas, aguas acumuladas. O sea, en agua estancada aparece. Ahora, Luis Ignacio, sí. Ahora este mosquito lo vimos en los Andes, ¿cierto? O apareció en los Andes, pero tenemos casos, por ejemplo, en Viña del Mar, Valparaíso, Quillota, más. No hay casos de este mosquito acá. No, o sea, el mosquito cuando se identifica no es suficiente para que haya un brote de dengue. Pero si tú identificas el mosquito, muchas veces es porque el mosquito llegó a través de camiones de carga, porque llegó a través de pasajeros que lo traían en algún auto, ¿te fijas? Pero no es que el mosquito pueda volar grandes distancias. Mire. Por eso sabemos que el mosquito no puede llegar solo volando desde el continente hasta Rapa Nui. ¿Te fijas? Esa tarea no la puede cumplir el mosquito. Pero en un mundo globalizado, donde se lleva carga, donde las personas llevan cosas, en viajes que pueden ser terrestres o marítimos, lo que puede ocurrir lamentablemente es que el mosquito llega, y si el mosquito llega y encuentra condiciones favorables, el mosquito se va a empezar a reproducir, y si tenemos al vector es más fácil que se transmita la enfermedad. Ese es el primer detalle. En este caso, de acuerdo a lo que la Seremi ha comunicado hasta ahora, una persona que habría adquirido el dengue fuera de Rapa Nui, al volver con la infección, estaría siendo considerado el caso índice, o sea, el primer caso que se produce y que permite que la enfermedad se empiece a transmitir. Pero si no existiera el mosquito, no estuviera detectado, no estuviera presente en ese entorno, no hay forma de transmitir esta enfermedad. Por eso se busca el mosquito y por eso cuando se busca hay que empezar con medidas de higiene ambiental. Por eso se habla de casos autóctonos de dengue. Exacto, porque hablamos de un caso importado en este tipo de infecciones cuando la persona lo adquirió fuera de Chile, como el caso de sarampión que hablamos no hace tanto tiempo atrás. Entonces, un chileno viajó al extranjero, no tenía inmunidad, se contagió de sarampión, llegó a Chile, le detectamos sarampión, se llama un caso importado. Una persona viajó, por ejemplo, a Tahití, viajó a Centroamérica, viajó al Amazonas, sufrió la picadura del mosquito y llega con fiebre y le detectamos dengue. Ese caso importado, si no encuentra a otro mosquito de este tipo que sea capaz de picarlo y luego contagiarse como mosquito y luego contagiar a los otros, no vamos a tener un mayor riesgo. Pero el problema es que cuando esta persona vuelve a su área de origen, nos vamos a encontrar con que el mosquito está presente. Y ahí entonces hay que decir que donde hayan aguas estancadas, que puede ser producto de residuos después de una lluvia, donde ocurra que haya calor, humedad, vamos a tener la posibilidad de que este mosquito pueda, ¿no es cierto?, picar a las personas y contagiarlas. Y decirle a las personas entonces que este mosquito le gusta alimentarse habitualmente en el amanecer y en media tarde y en el crepúsculo. Y
importante que le gusta, digamos, esto en el ambiente al aire libre, pero que los repelentes y la ropa que cubre las zonas de exposición siguen siendo dos buenas medidas para contrarrestarlo. Exactamente, bueno, hay que estar muy atento ahí y mirar lo que puede hacer el mosquito. Uno dice, bueno, dependemos del mosquito para ver si tenemos más casos o no, porque no se puede traspasar de persona a persona el dengue. Y la importancia justamente también de ir fumigando y también estar preocupado de las acumulaciones de agua, porque ahí es donde es la fuente justamente de este famoso mosquito. Oiga, Luis Ignacio, muchas gracias por este contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, y para que no quede asustada la gente, especialmente quienes ven Pura Noticia desde Rapa Nui, lo importante es que tomen medidas locales, uso de repelentes y también la higiene ambiental que conversábamos. Y lo segundo es que en caso de tener un cuadro de fiebre, dolor muscular, dolor articular, consultar para que le puedan hacer la evaluación médica y el tratamiento correspondiente. Exactamente, muchas gracias, Luis Ignacio. Ahí está el presidente del Colegio Médico con nosotros a esta hora en Pura Noticia. Buen día. Bueno, estamos con el famoso mosquito del dengue. Hay que tener cuidado, ¿cierto? Y ahí y atento también a lo que decía el doctor. Pero tenemos también una información que se la comentábamos en titulares, ¿cierto? Alza en los combustibles, cerca de 20 pesos suben los combustibles en Chile. ¿Tiene que ver esto con lo que está pasando en la guerra en Medio Oriente? ¿Amenazamos esta subida con una inflación en Chile? ¿Qué pasa con nuestra economía? ¿Cómo la estamos viendo la economía? Y este conflicto en Medio Oriente puede afectar, ¿cierto?, lo que son nuestros bolsillos. Vamos a hablar de este tema con Diego del Barrio, economista y docente de la Universidad de Valparaíso. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Con Diego del Barrio, ahí está, se está conectando con nosotros, ¿cierto? Tenemos... vamos con la nota primero, contextualicemos con la nota y ahí vamos. La guerra en Medio Oriente golpeó los mercados este lunes 2 de marzo debido al impacto que el conflicto ha tenido sobre las rutas navieras que transportan petróleo y en la programación de varias de las principales aerolíneas del mundo. En Chile surgió el temor a una mayor inflación por el alza del combustible. Durante la jornada, el petróleo registró su mayor alza en 4 años tras la paralización del tráfico en el estrecho de Hormuz, por donde se mueve una quinta parte del crudo mundial y del gas natural licuado. Adicionalmente, también por el cierre de la mayor refinería de Aramco en Arabia Saudita, en Ras Tanura, por un ataque con drones. Pese a que en un momento las cotizaciones superaron los $80.000 por barril, finalmente el petróleo Brent, en referencia en Europa y Chile, subió 7,40% hasta los $77,84 por barril. El petróleo WTI también marcó una alza de 6,28% hasta los $71,23 por barril. Para Chile, el principal riesgo que involucra el conflicto no pasa por una falta de abastecimiento de hidrocarburo. La mayor preocupación apunta a las repercusiones en materia de precios. Bueno, justamente ahí tenemos lo que comentábamos, ¿cierto? ¿Cómo afecta este conflicto en Medio Oriente en nuestra economía? Estamos con Diego del Barrio. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Hoy día ya, para empezar a hablar del tema, hoy ya subieron las bencinas en función de este conflicto en Medio Oriente. La subida de hoy de las bencinas, ¿tiene que ver directamente ya con el conflicto? No, finalmente no. El precio de las bencinas, nosotros lo vamos a ver reflejado a finales de marzo. ¿Ya? A finales de marzo vamos a estar viendo completamente el efecto de este inicio de guerra en Medio Oriente, porque recordemos que nuestro país tiene un mecanismo que se denomina MEPCO, que trata de que es un mecanismo que suaviza los vaivenes del petróleo. Es decir, cuando el precio del petróleo sube, ¿cierto?, el Estado recorta parte del impuesto específico que se recauda por cada litro de combustible, y esto hace que el salto de precio no sea tan abrupto. Y
cuando el precio es como una especie de subsidio, Diego, ¿no? ¿Cómo se entiende el concepto? Exactamente. Es un subsidio, pero claro que ahí podemos empezar a ver si es progresivo, regresivo, a quién ayuda más, a quién ayuda menos, pero en este caso, ¿cierto? Va directamente al impuesto específico y hace que, ¿cierto?, que no sea tan gravoso o tan abrupto el aumento de precios. Y esto se revisa acá una vez a la semana, se toman los precios internacionales con el tipo de cambio, ¿cierto? Y los días jueves, ¿cierto?, se estandariza para todas las bencineras y estaciones de servicio de nuestro país. Ahora, estamos con Diego del Barrio, académico de la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad de Valparaíso. Estamos hablando sobre el impacto económico del conflicto bélico en Medio Oriente en nuestra economía. Y estamos hablando sobre esta alza de las bencinas, ¿cierto?, del petróleo, que nos afecta directamente porque todo se transporta. Uno dice, pero le afecta a los taxistas, a los automovilistas. No, porque hoy día los fletes tienen que pagar, se tiene que pagar flete por el transporte de la mercadería de supermercados, por ejemplo. Por lo tanto, todo afecta, ¿no? Es que es una gran cadena, lo que va a pasar. Empezando por ENAP, ¿cierto? O empezando previamente, nosotros somos completamente importadores de crudo, ¿cierto? Entonces, si el precio ha aumentado un 7%, ¿cierto?, del valor, estamos llegando a casi, se estima que pueden llegar a $100 el barril de Brent, que es el precio que nosotros tomamos que importa ENAP, e INAP compra petróleo, lo refina, por lo cual, ¿cierto?, ya la compra del bien, de este commodity que es el petróleo, al refinarlo, ya el costo de la refinación es más caro, y él se lo vende, ¿cierto?, a los distribuidores. Y al venderlo a los distribuidores a un precio más alto, ¿cierto?, también se refleja en el precio en que nosotros vamos a ir al surtidor de nuestra estación de servicio. Exacto. Y nos va a subir el precio del litro de combustible. Lo mismo con el diésel, que es donde gran parte, ¿cierto?, de los camiones que transportan las mercaderías en nuestro país funcionan a petróleo, a diésel. Por lo cual, ¿cierto?, este mayor costo de transporte también se traduce en un mayor costo para el producto en góndola, y este mayor producto en góndola, ¿cierto?, o en vitrina, se traduce en un mayor costo, ¿cierto?, en un mayor gasto para la familia por el mismo bien. Ahora, esta escalada, Diego, que está pasando en Medio Oriente, ¿cierto? ¿Hasta dónde nos puede llegar a afectar? Porque tú decías, podíamos llegar a tener el precio del barril a $100 el barril, ¿cierto? Ya, pero se habla de Estados Unidos, que habla de que puede estar este conflicto acompañándonos por lo menos durante todo marzo, o sea, las próximas 4 o 5 semanas, por lo menos, ¿cierto? Vemos también que hay bastantes países involucrados, porque no solamente es Irán, tenemos, ¿cierto?, muchos países involucrados que tienen que ver con la producción de petróleo. ¿Qué sería el peor escenario para nuestro país si esto se mantiene al menos por todo marzo? Mira, y no es solo, nosotros solo estamos viendo petróleo, pero por ahí, por el Estrecho de Hormuz también sale gran cantidad de gas natural, y nosotros también somos muy dependientes del gas natural, ¿cierto? Por lo cual, ¿cierto?, esto va a encarecer toda la energía, no solo el petróleo. Mira, un dato muy, muy elocuente es el siguiente. En guerras prolongadas como la que podemos tener actualmente, ¿cierto?, se cree que el PIB mundial, se ha calculado que el PIB mundial cae 1,5 a 2 puntos trimestrales. ¿Qué significa eso? Significa que ese PIB equivale, ¿cierto?, la baja de ese PIB equivale a todo el PIB de países como Italia o Canadá. Eso es lo que impacta un trimestre, ¿cierto?, un trimestre de una guerra de este tipo. Y esto hace que todos los precios de la energía suban, ¿cierto? Por otro lado, al haber climas de incertidumbre, la gente o los inversores empiezan a refugiar en activos, ¿cierto?, en activos más duros, por ejemplo, dólar. Y privilegian el dólar o el oro en desmedro de monedas emergentes como la nuestra.
Por lo tanto, ¿cierto? Se nos produce un doble efecto. Una, aumenta el precio del crudo y por otro lado, nuestra moneda disminuye o el dólar sube. Por lo cual, se empieza a generar en nuestro país un proceso de aumento generalizado de precios. Y este aumento generalizado de precios nosotros se conoce como inflación. Porque por un lado, vamos a tener menos cantidad de crudo, lo que significa que al disminuir la cantidad de un bien, este precio sube, pero como este bien viene en precios de dólar, también nos va a salir caro, va a aumentar por cantidad y por precio. Ese es por un lado, y más el gas natural que va a pasar, es el mismo efecto del petróleo. Y por otro lado, hoy día el petróleo que nos llega a nosotros, Diego, ¿viene de Medio Oriente? No todo el petróleo viene de Medio Oriente. Por eso no somos tan dependientes del petróleo de Medio Oriente. O sea, no vamos a tener un problema de abastecimiento. Nuestro problema va a ser de precio. De precio, exactamente. El problema va a ser de precio, porque de donde llegue, como es el mercado mundial del petróleo y este mercado se transa a un precio internacional, nos va a subir. Es decir, de abastecimiento por el momento no vamos a tener problemas de abastecimiento. Y la otra parte, ¿cierto?, es que estaba escuchando al presidente del Colegio Médico. No solo importamos dengue, nosotros importamos todos los bienes y servicios que casi consumimos en nuestro país, y con un dólar más y con un dólar alto, todos estos bienes y servicios también van a llegar más caros a nuestro país. Y con un transporte, como ya lo explicamos, más caro por el precio, por el efecto del aumento por el aumento de precios y por la contracción de la producción de petróleo en Medio Oriente, se va a ir generando un proceso inflacionario, ¿cierto?, que es uno de los grandes problemas que tuvo el gobierno pasado del presidente Boric, y que lo conversamos, fue dejado, ¿cierto?, a niveles manejables al final de este periodo. Pero ahora, Diego, pasa... Mira, para terminar esta idea, y lo que... ¿Por qué puede? Es que esto te va generando una cadena completa. Entonces, para mantener la inflación controlada, el Banco Central sube o baja la tasa de interés. Claro. Como teníamos una alta inflación, la tasa de interés también era alta, lo que eso hacía que se contrajera también la inversión, y esa inversión también generaba que no se pudieran realizar, ¿cierto?, algunas actividades económicas que generaran puestos de trabajo. Entonces, como la inflación empezó a bajar, el Banco Central empezó a ser más laxo con la tasa de interés y la comenzó a bajar, lo que iba generando dinamismo en la economía. Ahora, ¿qué pasó? ¿O qué va a pasar? Debido a esto, el Banco Central, que estaba estimando seguir bajando las tasas de interés, las va a mantener, o en función de cómo escale esto, las va a tener que volver a subir para controlar la inflación. Estamos de acuerdo, pero ¿cómo nos afecta? Pero también tiene un punto positivo, porque, a ver, por ejemplo, ayer el dólar llega a 906 pesos. No habíamos tenido un dólar de 906 pesos. De hecho, partimos el año con un dólar de 907, ¿cierto? Partimos un dólar con 907, ayer tuvimos un dólar de 906 pesos. Dólar que no habíamos pasado la barrera de los 900 pesos desde enero. O sea, exactamente. El 5, mira, partimos el 2 de enero con 907, saltamos al 5 de enero 901, 905, y después siempre nos mantuvimos debajo de los 900. Y eso, hasta 860 llegamos en algún... O sea, 850, 856, 854 tuvimos dólar. Hoy día, ayer cerramos 906, hoy día ya abre a 895, y lo más probable es que hoy día nuevamente cerremos sobre los 900 pesos. Ahora, vamos a llegar a la barrera nuevamente de los 980, 990, o sea, que fue maravilloso para quienes vendemos en dólar, po. Y Chile vende en dólar. Entonces, no nos ayuda eso, también. Por ejemplo, en la entrada para los recursos fiscales, sobre todo por el cobre, que también está con un buen precio. Sí, pero ahí tenemos el siguiente problema, que también después el petróleo también es parte de los costos de producción del cobre. Y lo compramos en dólares. Entonces, tiene toda la razón. Entonces
se va amortiguando. Y otra de las cosas que ha pasado y que vimos en el IMASEC de enero, que es cierto que salió con cifras negativas, que no fue tan positivo como se esperaba. Uno de los sectores que está bajando, y lo hemos hablado en otras oportunidades, es la producción de cobre, ¿cierto? Nuestras minas, cada vez los yacimientos están dando cobre de menor ley y hay un agotamiento, ¿cierto? Un agotamiento de aquello, por lo cual la producción de nuestro país, si bien sigue siendo alta, cada vez está costando más llegar a ese número de producción. Claro que, en el fondo, contextualizando, y dime a ver si estamos equivocados en el ejemplo. Antes cosechar 1 kilo de limones, no sé, pues gastábamos una persona para el kilo de limones, hoy día gastamos 3 operarios. En el cobre nos está pasando lo mismo por tonelada. Nuestra tonelada de cobre hoy día nos cuesta más producirla porque tiene menos calidad del cobre que estamos sacando. Exactamente. Y uno de los temas era que se tiene que generar inversión, porque Codelco, ¿cierto?, es una de las grandes empresas mineras, uno de los ejemplos de empresas mineras en el mundo, y siempre va buscando nuevas formas de extraer el material, pero para estas nuevas formas de extracción necesitamos también inversión. ¿Y qué genera esto? Que cada vez las inversiones con precios de los commodities elevados y con precios del dólar elevado, las inversiones se van contrayendo porque es más los inversionistas resguardan su dinero en otro tipo de activos, no en activos productivos como tú bien lo dijiste, en moneda extranjera, en este caso dólar, y en oro. Por lo cual Diego, se empieza a producir, ¿cierto?, un proceso de... llevamos recién un IMASEC negativo y con esto no podemos entrar en recesión, pero sí de una contracción y de un crecimiento más lento de lo que nosotros estábamos esperando para este año. Bueno, entonces tenemos punto 1. A ver, tenemos un dólar que durante marzo debiese estar entre los 900 y los 1.000 pesos. Debiésemos esperar eso durante marzo, ¿cierto? Sí. Después tenemos que el precio de la benzina realmente lo vamos a empezar a sentir a finales de enero. A finales de marzo. De marzo. A finales de marzo debiésemos tener una nueva alza, por lo menos de unos entre 20 y 40 pesos. O sea, debiésemos tener una alza significativa. Es decir, en el acumulado, claro, van a ser cerca de 40 pesos porque es lo que va a ir subiendo jueves a jueves en función del mes. Ahora, ¿qué le recomendarías tú a nuestra auditora, a nuestro televidente que nos está viendo en el tema de los ahorros? ¿Ahorramos más? ¿Compramos dólares? ¿Qué hacemos para poder paliar nuestra pequeña economía doméstica del día a día? Que esto no nos golpee tanto. ¿Qué hacemos? Porque benzina no vamos a poder comprar. No, benzina no, y no tenéis dónde la guardamos. ¿Dónde la guardamos? Y si alguien se decide guardarla en barriles, es muy peligroso tenerla en el hogar. La mandamos a guardar a CONAF y tenemos otro incendio, imagínese. Sí, entonces es muy difícil. El gran problema que tenemos en nuestro país es que las familias, casi todo su ingreso lo gastan. Exacto. Hay muy poca capacidad de ahorro. Entonces, no tenemos, no hay en este momento, ¿cierto?, decir, ahorremos, guarden dinero por eso, pero las familias me van a decir, pero... ¿De dónde saco? Con suerte llego a fin de mes, voy a estar guardando. Exactamente, sí. En marzo tenemos los útiles escolares, las matrículas de las universidades, el pago de las patentes, de los permisos de circulación. Entonces, es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil poder ahorrar. Lo que se puede hacer es ir cambiando los hábitos de consumo, ir tratando de generar esa conciencia, ¿cierto?, de no gastar en demasía, o de, si voy al supermercado, comprar las cosas justas y necesarias, porque cuántas veces uno después va al supermercado o encuentra una oferta, compra mucho de un artículo y después ese artículo o ese producto, sobre todo cuando son frutas, verduras o alimentos perecibles, hay que botar. Yo creo que el ahorro que deberíamos hacer y la conciencia va por ese lado, porque la gran cantidad de familias chilenas, yo creo que cerca del 70 al 90, 85% tienen capacidad de ahorro nula, es decir, es más, viven del crédito muchas veces para poder llegar a fin de mes y poder ir comprando los bienes, ¿cierto?, más caros en cuotas esparcidas durante
¿cierto? O 10 a 12, a 12 cuotas. Entonces, eso, yo creo que la gran conciencia que tenemos que hacer con esto es también, ser más eficiente en el uso de los recursos, ¿cierto? Sí. Si podemos ir caminando o tomando en vez de tomar el vehículo, ¿cierto? Eso. Y lo otro que puede pasar es que en crisis como esta, ¿cierto? Siempre se acelera la tecnología. Siempre si esta guerra se expande por mucho tiempo, puede producir que se acelere la conversión de vehículos a sistemas eléctricos o híbridos. Entonces esto también, siempre hay una oportunidad en esto, y sobre todo las empresas de tecnología ven estas ventanas y las ocupan. Ya hay muchos vehículos eléctricos, estamos llegando a energías renovables, ¿cierto? Y posiblemente, si esto se expande, se puede acelerar esta reconversión. Bueno, Diego, vamos a estar atentos, ¿cierto? Muchas gracias por este contacto. Hay que estar atentos, ¿por cierto? Con la economía y vean lo que pasa. Me gustó lo del dólar, un dólar entre 900 y 1.000 pesos. Me gustó a mí, por lo menos. Hay otros que no quedan muy contentos. Sí, claro, sí, claro. Es que ¿a quién le beneficia? A los que exportan, a los exportadores. A los exportadores les sirve mucho un dólar. Y a quienes tienen contrato en dólares, si ese es el punto. Y a quienes tienen contrato en dólares. Pero a la gran mayoría también te perjudica a quienes compramos en dólares. Si esto, exacto, porque nosotros somos todo un círculo. Somos tomamos el precio, no generamos precio, somos precio aceptante, no precio gerente. Entonces ahí nos queda ese gap que es muy difícil. Es que es un zapato chino, por uno beneficiamos a uno, pero perjudicamos al resto. Exacto. Entonces, pero vamos a estar ahí atentos como siempre dice la economía. Muchas gracias, Diego. Y lo que necesiten, acá estamos para poder ayudar. Diego del Barrio, académico de la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias por este contacto. Chao, buen día. Último minuto. Tenemos una información lamentable que informar. A esta hora de la mañana ha muerto el motociclista que chocó violentamente esta mañana contra un muro en la ruta E30F de Concón. La víctima del accidente de tránsito presentó un paro cardiorrespiratorio, el que finalmente le cobró la vida, según constataron los organismos de emergencia que llegaron al lugar. La información de último minuto ya publicada en nuestro portal. Entonces, un amplio operativo de equipos de emergencia llegó hasta la ruta E30F de la comuna de Concón para atender un grave accidente de tránsito en el lugar en horas de la mañana de este día jueves. Se trató de un violento choque de un motociclista contra un muro de contención a un costado de la carretera que lleva hacia la rotonda frente al ENAP, acá en Concón. Al menos 2 unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar fueron despachadas al lugar de los hechos, sumados a funcionarios del SAR de Concón. La víctima del accidente, registrado en la intersección con calle Esperanza, presentó un paro cardiorrespiratorio, constándose su fallecimiento minutos más tarde. Personal de la sección investigadora Accidente de Tránsito CIA de Carabineros tendrá que indagar las causas de este fatal siniestro vial. Producto de las diligencias de la unidad especializada de la policía uniformada, se mantuvo restringida una pista en la ruta E30F. Repetimos entonces, información ya publicada en puranoticia.cl. Una lamentable información: muere el motociclista involucrado en este choque contra un muro en la ruta E30F de Concón. Último minuto. 9 de la mañana con 28 minutos. 9 de la mañana con 28 minutos. Tenemos de invitada a la diputada y futura senadora Camila Flores con nosotros. Pausa comercial y vamos con ella. 9 de la mañana con 33 minutos. 9 de la mañana con 33 minutos. Esto es Pura Noticia Matinal, a través de la radio, a través de la televisión, a través de la web. Tú nos ves, tú nos escuchas y tú nos lees. Son las noticias como a ti te gustan. Y tenemos, cierto, a una mujer que hace rato no la teníamos. Una mujer que se despide de la política en una etapa y comienza en la política en otra etapa. Me refiero a la actual diputada y futura senadora Camila Flores, que se despide, cierto, de una manera espectacular. Ya la veo en pantalla. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Coque, muy bien, un gusto de saludarte, saludar a todos los que nos acompañan en esta entrevista a través de las distintas plataformas que tiene Pura Noticia.
Bueno, un minuto, ¿cierto? Especial para ti en el tema personal, ¿cierto? Y también en el tema profesional de la política. Política que nos vienes acompañando hace 8 años como diputada y vamos a entrar a 8 años como senadora. Pero quiero que compartamos con nuestra audiencia, Camila, ¿cierto? Tus declaraciones, tu despedida de la Cámara, que la encontramos bien emocionante, tú la compartiste también en redes y si queremos compartir a todos nuestros televidentes y auditores. Así se despide Camila Flores de la Cámara de Diputados. Presidente, quiero utilizar estos breves minutos en la que probablemente sea mi última intervención en esta sala de la Cámara de Diputados como diputada de la República, simplemente agradeciéndole primeramente a Dios por permitirme estar por 2 periodos, 8 años sirviendo al Distrito 6, la región de Valparaíso, sirviendo a mi país. Agradecerle, por cierto, a todos y cada uno de los funcionarios de esta Cámara de Diputados en las distintas funciones y labores que realizan. Gracias por el profesionalismo, por la entrega, por esforzarse para que nuestra labor parlamentaria sea destacada y porque este lugar, que a veces es muy ingrato, sea un poquito más grato. Quiero agradecerle, por cierto, también a todos los vecinos que confiaron en mí por 2 periodos para ser diputada y ahora que me honran con el privilegio de ser senadora de la República a contar de la próxima semana, el próximo 11 de marzo. Me voy con la sensación de haber hecho mi mejor esfuerzo por defender las ideas, por defender principios y valores, por defender aquello que nos mueve en la política y en el servicio público, que es el amor por nuestra patria, que es el amor por nuestros compatriotas y querer siempre entregar lo mejor para que nuestros distritos, nuestras comunas, nuestras regiones sean prósperas. Estoy segura que vamos a partir una nueva etapa con mucho optimismo, con mucha fe y que la parto además con un sentido de responsabilidad tremendamente grande. Muchas gracias a todos, que Dios nos acompañe y que viva Chile. Camila, uno te escucha y yo que te conozco y tengo la suerte de conocerte hace tiempo y hemos seguido tu trayectoria, estás más grande, uno puede decir, más grande maduramente, políticamente, ¿cierto? ¿Qué ha pasado estos últimos 8 años? ¿Qué sientes de este cambio de ser diputada a senadora? Porque no es menor. ¿Qué pasa contigo en la interna? Bueno, además de estar más vieja, ya tener 39 No, más grande, años de dije edad. más grande, no más vieja, más grande. Bueno, de estar más grande, piensa que cuando yo gano mi primera elección como diputada, yo tenía 29 años de edad. Exacto. Gano en mes de noviembre, diciembre del año 17, asumo el año 18 con 30 años, siendo muy chica. Obviamente en estos 8 años la madurez de entender un poco, en definitiva, no solamente la responsabilidad que uno tiene, sino que sobre todo como el aterrizar en el día a día en lo que se puede hacer, en lo que no se puede hacer. Uno de repente cuando es mucho más joven es más idealista, tiene mucho más ímpetu. Después con el tiempo tú te das cuenta que hay cosas que definitivamente uno tiene que defenderlas a ultranza, pero que muchas veces quizás no se pueden. Hay cosas que tú aprendes que vale la pena y otras que no valen la pena. Y algo que te tengo que reconocer que me ha costado entender, pero que finalmente uno después con la madurez ya lo hace propio, es que para esto también es muy importante uno estar bien y darse tiempo para uno, en la familiar, en lo personal, en cuidar la salud de uno. O sea, piensa, Coque, que yo en todos estos años partí, ¿cierto? Siendo una mujer, claro, casada, pero sin hijo. Nace mi hija, que ya tiene más de 3 años, con las complicaciones que todos saben casi que te tuvimos, mueres. ¿cierto? Así es. A minutos de morirte. Así es, o sea, las probabilidades de que yo estuviese con vida hoy eran muy escasas. Es un milagro, yo creo, de Dios, simplemente que tenga la posibilidad primero de criar a mi hija
y segundo, de estar en este camino de sirviendo a nuestro país. Pero son muchas cosas que pasan. Uno construye amistades muchas veces con personas que uno dice es improbable que uno se pueda llevar quizás en lo personal bien con ciertas personas con las que en lo político tienen muchas diferencias, y eso lo hemos logrado con varios parlamentarios de izquierda. El entender también que uno tiene que defender sus ideas a rajatabla. Piensa tú que entre medio yo venía subiendo, llevaba 1 año de diputada y tenemos el estallido delictual. Después estuvimos pandemia, o sea, mi primer periodo como diputada fue un periodo muy atípico, que gracias a Dios yo pude igualmente, cuando voy a la reelección de este periodo que estoy hoy día viviendo como diputada, pude ganar igual. Pero ahí nosotros tuvimos en general como derecha una derrota bastante importante. Insisto, por el estallido delictual, por la pandemia y por muchas otras razones. Entonces, han sido 8 años muy, muy ricos en lo personal, en lo profesional y también, por supuesto, en lo político. Uno siempre, personalmente, he sido muy crítico, ¿cierto?, de tu carrera en muchos aspectos, pero también uno admirador, porque uno dice, le cuesta más a las mujeres en todo y le cuesta más a las mujeres en política. Pero también uno 100%. Puede ser crítico de tu ambición política. Y uno puede ser crítico y decir, oiga, pero ¿cómo quieres ser senadora si recién lleva 4 años como diputada, ¿cierto? Y quiere ser, ya quiere ir al Senado. Y si, lleva ¿por qué 8. No? Pero ¿por qué no? No, sí, pero acuérdate que tú siempre tenías en la mirada el tema del Senado. Siempre fue claro para ti decir 4 más 4 y de ahí voy al Senado. Y nunca, y una de las cosas, porque no te criticaba esa ambición política, decía, ay, Camila siempre quiere más, que esa ambición. La criticaba. Pero te la pongo desde el punto de vista atrás. Cuando uno corre, pocos pensábamos, y tengo que reconocerlo, pocos pensábamos que tú ibas a ser senadora. Y decíamos, no, ¿cómo va a ser senadora Camila Flores? Y tú, hay una fuerza, primero la valentía de tomar la decisión, valentía también que has tomado en otras decisiones en tu vida, pero también esa convicción. Tú nunca dudaste. Yo me acuerdo haber conversado contigo 2 años antes de la elección al Senado, y tú me dijiste, Coqui, yo voy a ser senadora. Y cada persona que conversaba contigo, voy a ser senadora. ¿Cómo se construye esa convicción? Simplemente con la certeza del trabajo bien hecho, de entender que uno de cierta forma lee un panorama político y que entiende que hay una porción de la población que lo único que quiere es que uno sea auténtico, que uno sea valiente, que uno sea consecuente y trabajador. Yo cuando asumo como mi primer periodo hace 8 años atrás como diputada, yo entendí que lo más importante en la política, Coque, era simplemente no moverme de mis convicciones y defender, pase lo que pase, mis ideas y mis principios. Que la consecuencia premiaba. Que si había un descrédito y un desapego, por decirlo de alguna manera, entre la política y los ciudadanos comunes y corrientes que no se dedican a la política, era precisamente porque existía mucho descontento con esos políticos que decían A y hacían B, que en el discurso para la galería decían una cosa, pero que cuando había que votar acá en la Cámara de Diputados votaban una cosa distinta. Yo no. Yo siempre he dicho lo que he dicho, defiendo esto y esto, me identifico con estas ideas y las he mantenido siempre. Y me he sacado la mugre, Coque, trabajando en la calle. Aunque en terreno, Camila, recorriendo el distrito. Aunque esa idea muchas veces no representen al partido, tú absolutamente. Cuando terminó la campaña, ¿cierto? Y fuiste electa, te escuchamos decir, quizás me vaya a Renovación Nacional. No has tomado ninguna decisión. Hay una reconciliación, te quieres quedar en el partido, te sientes más RN, te quieres ir al Libertario. ¿Qué viene para Camila Flores políticamente? Porque son 8 años y efectivamente tú has sido bastante consecuente con tu pensamiento. Hace 4 años atrás, recuerdo que tú estabas con Kast, ¿cierto? Y continuaste con Kast.
te desmarcaste rápidamente de Evelyn Matei en esta presidencial, rápidamente. Tuviste con Evelyn Matei y cuando te diste cuenta y miraste que a lo mejor la gente y tu discurso iba más consecuentemente con Kast, te fuiste con Kast, ¿cierto?, de una manera más rápida que otras personas del mismo sector. ¿Pero qué viene para ti en los próximos 8 años? ¿Te vas a quedar en el RN? Mira, la verdad es que estoy viviendo tantos cambios en mi vida que quiero tomar las decisiones con cautela, muy, muy bien pensada. En algún minuto, claro, teníamos muy encima, y esto te lo tengo que reconocer con la honestidad que tú sabes que me caracteriza, teníamos muy encima este proyecto que buscaba en definitiva que aquel parlamentario que salía electo por un partido político renunciara a su militancia, perdía el escaño. Entonces, obviamente, eso generaba una premura de tener que tomar decisiones, porque al final el esfuerzo que yo hice por ser electa senadora es un esfuerzo muy personal. De hecho, hay mucha gente que a mí me dice, mira, si tú quizás hubieses ido por otro partido, no con la marca de Chile Vamos, quizás hubieses sacado mucho más votos de los que ya sacaste, aun cuando me fue muy bien. Sí. Pero como en definitiva yo siento que mi esfuerzo es muy personal y no es gracias a Chile Vamos, yo decía, me parecía muy injusto tener que renunciar y perder mi cargo. Bueno, hoy día esa suerte de amenaza no está. Ayer votamos la ley que modifica el sistema político y no viene esta especie de sanción draconiana que estaban buscando algunos, que era perder el escaño si tú renuncias a la militancia. Por lo tanto, esa urgencia, si tú me dices hoy día, yo ya no la tengo. Puedo tomar la decisión con más tranquilidad y verlo también con quién va a ser la próxima presidenta nacional de Renovación Nacional, Andrea Valladares, en fin, poder desarrollarnos en lo que va a ser la bancada de senadores con quien tengo muchos de ellos una amistad personal y en lo profesional también. Pero para ir conociendo una línea, porque una de las primeras acciones que tú vas a tener que hacer el 11 de marzo, y que vamos a estar con los ojos puestos ahí, la mañana del 11 de marzo, antes del cambio de mando que se va a producir a eso del mediodía, ustedes en el Senado, tú vas a asumir, ¿cierto?, van a tener que elegir al presidente o presidenta del Senado, que quien entrega la banda presidencial. Tú, por ejemplo, ¿por quién vas a votar? ¿Por Paulina Núñez? Por Paulina Núñez. Ah, o sea, votas directamente ordenado como Chile Vamos. Sí, o sea, más que como Chile Vamos, es un acuerdo que nosotros tomamos como Renovación Nacional. Yo hoy día sigo siendo militante de Renovación Nacional. ¿Hasta cuándo? Si es que voy a renunciar o no, o sea, es una decisión que voy a tomar con la pausa y la tranquilidad que a mí me caracteriza. Yo cuando tomo una decisión la tomo y no me mueven de esa posición. Tú lo sabes, que me conoces un poco más también en lo personal. Por lo tanto, es algo que tengo que pensar muy bien, no me puedo arrepentir después. Y en el caso de la presidencia del Senado, Renovación Nacional, su bancada, tuvo ya un acuerdo en el cual votamos, te diría que creo que fue unánime, por la senadora Paulina Núñez. Y yo voy a respetar ese acuerdo porque yo ya di mi palabra y mi palabra vale, y voy a votar por Paulina Núñez como presidenta del Senado. En primera vuelta, en segunda vuelta, en todas las que sean necesarias para el día 11 de marzo. Y ella lo sabe muy bien. Mi compromiso además con ella estaba de antes. Bueno, y usted también es una amiga. Así es, yo tengo en lo personal, le tengo gran cariño a la Pauli. Tenemos quizás diferencias políticas, pero personalmente a ella y a su esposo, el exministro Cristian Monkever, yo los considero mis amigos. Camila, 11 de marzo va a asumir como senadora, la senadora de la región de Valparaíso. Hay una parte de la región... La más joven de la derecha, primera vez que la derecha tiene una senadora tan joven. Usted tiene 32, ¿no? Mentira, ya. Tengo 30. 30 está bien. Que son lindos, no. Está bien. 30, aquí, mira, gané con 38, pero asumo con 39. Asume porque con 30. Yo ganamos en el mes de noviembre, yo estoy de cumpleaños en febrero, entonces ahí... No, sí, una buena acuariana. Así es. Camila, 11 de marzo va a asumir como senadora. Hay una parte de la región que no conoce tu mano todavía. Te conoció como candidata, que la conquistaste. La zona de Viña, Valparaíso, Concón, ¿cierto? No ha trabajado contigo, no conoce.
¿Qué va a hacer Camila Flores como la senadora de la región de Valparaíso, en una región con tantos desafíos, en una zona con tantos dolores que tenemos que avanzar? ¿Qué se puede hacer del Senado realmente por la región? Bueno, primero algo súper básico. El que votó Camila Flores va a tener Camila Flores. No va a tener una cosa diferente, ya que yo creo que eso es súper importante, Coque, de dejarle muy claro. Perdón, ahí tuve un problema con el teléfono, no sé qué pasó acá. Ahí sí. El que vota Camila Flores va a tener Camila Flores. Va a tener Camila Flores, sí. No va a tener sorpresas ni que, oye, ¿cómo ir a votar la Camila en esto? No. Votó Camila Flores, usted va a tener nada distinto a lo que ya he sido y cómo me conocen. Ahora, desde el punto de vista de la gestión, yo creo que lo más importante, Coque, y donde se tiene que notar fuertemente mi mano, es en exigir que se cumplan los compromisos. Sobre todo los compromisos que asumió quien va a ser nuestro futuro presidente de la República, José Antonio Kast. Es súper importante que, sobre todo aquellas cosas que están relacionadas con la seguridad, con el crecimiento económico y con la salud en la región de Valparaíso, y por supuesto todo el país, pero particularmente la región de Valparaíso, se cumpla. Eso es el desde. Obviamente que en el caso mío yo voy a ser muy leal, voy a estar fuertemente trabajando, apoyando al presidente de la República, a sus ministros de Estado, pero cumpliéndose por su parte los compromisos. Yo lo que espero es que no se muevan de la línea en la cual ellos dijeron que iban a estar, sobre todo pensando en la región de Valparaíso, en nuestros temas que son tan identitarios, tan propios, ¿cierto? Y que a mí me apasionan de sobremanera. La zona costa, que tú acabas de nombrar, el Distrito 7, por cierto, es muy distinto al Distrito 6. Nosotros en el Distrito 6, exacto, tenemos temas que son muy, muy propios, que yo te diría, particularmente en lo relativo al tema del agua, que es un tema muy, muy de nuestra zona agrícola. Claro, probablemente en la costa no saben lo que eso significa, porque claro, usted abre la llave y tiene agua en Viña, en Concón, en Valparaíso, pero eso no pasa en Olmué, no pasa en Cabildo, no pasa en Petorca y tampoco en Putaendo. Entonces, claro, son temas muy diferentes, pero acá, o sea, nosotros tenemos que trabajar también los temas que son muy propios. Yo creo que el tema del transporte, Coque, la salud del transporte, son temas sumamente importantes para la costa. Nosotros acá tenemos problemas que son sumamente graves desde el punto de vista no solamente del transporte público, sino que el colapso que tenemos. O sea, hoy día yo sé que usted, señor, que fue a dejar a su niño al colegio y que vivió esos tacos infernales, probablemente me está encontrando toda la región. Nosotros tenemos ciudades, comunas colapsadas desde el punto de vista vial. No existe una lógica de cómo vamos a hacer que nuestras comunas vayan creciendo acorde a cómo crece el parque automotriz. Tampoco le damos una alternativa que sea positiva, que sea tanto mejor para la gente, para que se sienta seducido de dejar su auto en su casa y salir, ¿cierto?, en el transporte público. Ya, porque nos vendieron la panacea en este gobierno de que los buses eléctricos iban a llegar a cambiarnos la vida, y la verdad es que todos sabemos que eso no va a ser así, porque yo invito a que el ministro de Transporte actual vea cómo se puede maniobrar un bus eléctrico en un cerro en Valparaíso o en Olmué. O sea, una cosa bastante muy desde Santiago vista, pero que desde la región es muy diferente. Son los brazos, Camila, que te va a meter ahí como senadora, porque claro, tú dices también... Y también en eso salud mucho. Y sobre todo en los problemas de la descentralización de la misma región. Nosotros somos críticos del centralismo de Santiago y nos damos cuenta que en nuestra propia región tenemos un centralismo horrible. En el mismo tema de la locomoción colectiva, por ejemplo, tenemos una zona de inclusión con un subsidio en Valparaíso, pero en nuestra zona de Quillota, Calera, no tenemos. Hoy día el pasaje es más caro en Quillota que en Viña. O sea, no solamente el pasaje, el peaje que tenemos en Quillota. Para todos aquellos que se han transportado a Quillota, Concagua y que no hacen ese robo a mano armada, que es ese peaje, o sea, la gente que quiere entrar al hospital biprovincial Quillota-Petorca, si no tienes, imagínate, casi 20 lucas, sí,
porque en horario punta, olvídate lo que es eso, una cosa horrible. Entonces, claramente son las nosotros cosas que hablaste tenemos... con el presidente, porque tú tuviste con el presidente electo, con José Antonio La semana Kast. pasada. Sí. Nunca ha habido una cercanía plena entre Camila Flores y el Partido Republicano. Siempre ha habido como pero sí ciertas con Kast. Pero sí con Kast. Eso te Sí. voy a decir. El Partido Republicano como que te mira así que no mucho, pero Kast siempre tiene una Yo los referencia miro a ellos contigo. así también. Sí, no, sí, hay una mirada así. Cuando decimos esas miradas, nosotros nos imaginamos esos rayos que salen de los ojos, así como de los bonitos animados, esos animes. Pero ¿qué hablaste con Kast? Porque a mí me da la impresión que José Antonio, si bien conoce las regiones, ¿cierto? Conoce muy bien la Araucanía, falta una conexión real con la quinta región de detectar sus problemas reales, ¿o no? Mira, no sé qué tanto. Yo creo que José Antonio piensa tú que esta fue su tercera campaña presidencial. Tercera vez que recorre todo el país. Yo creo que ya está sumamente empapado de lo que son los temas de cada una de las regiones, y de la región de Valparaíso. Yo quiero recordar que la primera gira como candidato presidencial hace 8 años atrás la hizo conmigo. Pero si todos te criticamos esa gira, pues me acuerdo perfecto. Me hicieron bolsa, me hicieron bolsa, te lo llevaste a la Ligua. Me lo llevé a Petorca, así es, a la provincia de Petorca, así es. Y la verdad es que tuvimos entrevistas acá con los medios, partimos al interior. Y la verdad, Coque, es que no me arrepiento para nada. Con José Antonio son años con el presidente, son años de conocernos, de cariño. Fui por media hora, su jefa de gabinete me decía encarecidamente, por favor, Cami, no podemos más de media hora, y estuvimos 1 hora hablando, porque él, cuando lo iban a sacar de la reunión, pedía seguir conversando 5 minutos más conmigo. Y la verdad, hablamos del humano y de lo divino, hablamos de todo. La mayor parte de nuestro tiempo fue de hablar cosas más personales de él y mía. Y al final, los últimos minutos, hablamos de cosas también más que tienen que ver con los cargos, ¿cierto? Acá en la región, sobre temas que yo le planteaba que era súper importante poder impulsar, en el trabajo, por ejemplo, con Carabineros de Chile, ciertos compromisos que hay ahí con Carabineros y particularmente con algunos carabineros, y cómo en definitiva hacíamos que esta vara que está tan baja en la región de Valparaíso tenga cierto un cambio que sea fuerte, que se note el cambio de mano, o sea, que la gente de la región de Valparaíso diga, oh, ¿cómo se notó que llegó la derecha a gobernar de nuevo? Sí, buen o sea, punto eso es súper importante, y eso se hace, Coque, en mi experiencia, en los primeros días. ¿Y cómo encuentra eso no, el gesto? no, ¿Cómo encuentra la pataleta que le pasó a Casa y en La Moneda? Se equivocó, ¿no? Mira, yo la verdad de las cosas que no creo que sea pataleta, tampoco creo que se haya equivocado. A mí me pasa que yo le creo a José Antonio y yo no le creo nada a Boric. Nada. Sí, eso pasa. A mí me pasa que nos han mentido tantas veces en nuestra cara, que credibilidad del presidente Boric para mí no tiene ninguna. Yo creo que efectivamente la explicación que el presidente Kast da es la correcta, en el sentido de que, oye, a mí me llamaron, me esbozaron un tema y eso fue todo. Nadie profundizó, a mí me pasa que con esa versión yo me quedo. Si tú me dices, ¿tú le crees a la mentirosa profesional que es la ministra Vallejo? No le creo nada. Si tú me dices, ¿tú le crees a Álvaro Elizalde, con el cual me llevo muy bien, tengo una relación muy cercana, pero yo no le creo en estas cosas a Álvaro Elizalde? Y el presidente de la República menos, pues, Coque. O sea, imagínate todo lo que han hecho, cómo nos han mentido, con las cifras de la reconstrucción. Pero no me tocas también el tema de los bots, que siempre dijo que nunca había bots, todos sabíamos que los bots venían de ahí. Porque en el fondo, ¿cuál era la necesidad de romper un cambio de mando tan limpio como se venía dando? Que en el fondo queda mal la democracia, sino queda mal ni Kast ni Boric, quedan mal los bots. ¿Sabes lo que pasa, Coque? Que hay algo que es un poquito más profundo que eso. Aquí ha estado generando un traspaso. Y mi impresión es que a nosotros se nos está entregando información muy superficial y muy somera. Mi impresión es que cuando lleguen a instalarse las futuras autoridades,
nos vamos a encontrar con cosas que son mucho más graves de los que ya conocemos por los trascendidos en lo que ustedes han hecho en los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Oiga, pues si hubo traspaso de mando, po, si nosotros les dijimos que estaba esto. Y yo estoy segura que no se está entregando toda la información. Tú dices que se puede estar Entonces, bueno, yo creo es lo que que dijo después también José Antonio Caz en la OPE. Yo creo que se oculta y yo creo que esto se puede utilizar como una excusa del gobierno saliente para decir, no, pues señores, si nosotros les dijimos, nosotros le traspasamos esta información, esta data a los futuros ministros. Entonces, ¿cómo se les ocurre que ustedes me van a hacer una acusación constitucional ahora? ¿Cómo se les ocurre que me van a denunciar en el Ministerio Público? Auditoría van a ver y acusaciones constitucionales yo creo que también. Pero bueno, Camila, oiga, se nos pasó la hora. Muchas gracias por este contacto. Felicitaciones por el paso al Senado, ¿cierto? Han sido momentos bastante duros y valientes los suyos, así que las mayores felicitaciones y su casa Puranoticia.cl abierta para esta nueva gestión de 8 años y muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y mucho éxito también a todo el equipo. Camila Flores, diputada de Renovación Nacional y nuestra próxima senadora en la región de Valparaíso, conectada a esta hora en Pura Noticia Matinal. Siga en la radio, ya viene Ricardo Suárez con la mañana de Puranoticia.cl. Nosotros seguimos conectados en la web. Las noticias como a ti te gustan. Tú nos ves, tú nos escuchas, tú nos lees. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.